Hola, soy el profesor Hugo Hacho del curso de trigonometría de Ciclo Ordinario Virtual 2019-2. En esta semana nos toca la semana de repaso. Bueno, ahora vamos a empezar con los ejercicios que corresponden a esta semana. Pregunta número 1 me dice, dos espejos forman un ángulo de 400 sobre 3 grados centesimales entre sí, tal como se aprecia en la figura adjunta. Al cabo de un rato, un rayo de luz L incide sobre el espejo E1, aquí, ese radio incide sobre este espejo E1 en un ángulo de 5 pi sobre 12 radianes. Allá. Cuando tiene un rayo de luz incide en el espejo, entonces el ángulo de incidencia, en este caso sería así. Aquí vamos a dibujar la recta perpendicular al espejo E1. Esa recta sería este tipo. El ángulo de incidencia sería este tipo de aquí. Este es el ángulo con el cual el radio incide. Ese ángulo es 5 pi sobre 12. Ese ángulo es 5 pi sobre 12. Ahora, dice, hay el ángulo de reflexión después de que el rayo se refleje en el espejo E2. Ya. El ángulo de reflexión, ahora, para este punto de aquí, su ángulo de reflexión, a ver, para dibujar eso de ahí, dibujo una recta perpendicular al espejo E2. Y el ángulo de reflexión es este tipo de aquí. Este tipo es el ángulo de reflexión. Ese es el ángulo que yo quiero hallar, al cual le voy a llamar alfa. ¿Está bien? Este ángulo de aquí es el ángulo de reflexión. El rayo de L refleja con respecto a ese 1, este ángulo de aquí. También vale 5 pi sobre 12. Pero 5 pi sobre 12 es 75. Como este es perpendicular, este aquí es 90, eso lo que indica es de que este ángulo de aquí mide 15 grados. Este tipo mide 15 grados. Ahora, este ángulo es beta, este es alfa, y este ángulo es el ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia también mide igual al ángulo de reflexión. En este caso, este ángulo también debe ser alfa. Muy bien, yo quiero hallar el ángulo de alfa, y eso lo puedo hallar de la siguiente manera. Voy a conocer este ángulo de aquí. Como acá es 90, a este ángulo que está aquí le voy a llamar beta. A este ángulo le voy a llamar beta. A este ángulo le voy a llamar teta. Entonces tenemos de la figura, solución, de la figurita se tiene lo siguiente. Se tiene este ángulo que vale 15 grados, más el ángulo de 400 tercios, acá sería 400 sobre 3 grados centesimales, eso más el ángulo de teta sería 180. Ese de ahí debería ser igual a 180 grados sexagesimales. Convirtiendo a grados sexagesimales este tipo, quedaría de la siguiente manera. A ver, acá sería 9 grados sexagesimales, equivale a 10 grados centesimales. Simplificando, este tipo y este tipo se va. Este 3 y este 3, acá quedaría 3, un 0 y un 0 sería. Y acá sería 15 grados más 120 más ese ángulo de teta es igual a 180. Este de aquí es igual a 180. Muy bien. Simplificando, acá me quedaría 15 grados más 120 grados más el ángulo de teta más el ángulo de teta, y eso es igual a 180. En consecuencia, el ángulo de teta valdría 45. Tanto el ángulo de teta sería igual a 45 grados. Luego, el ángulo de alfa es el complemento del ángulo de teta. Es decir, que el alfa es 90 menos ese ángulo de teta. Por lo tanto, ese ángulo de alfa vale 45. En consecuencia, el ángulo de alfa es 45 grados. Pero
45 en radianes, por lo tanto, el ángulo de alfa, pero en radianes, sería solamente pi cuartos radianes. Este es pi cuartos radianes. Por lo tanto, la clave sería la letra D. Pregunta número 2. Me dice lo siguiente. Dice, un sensor en el punto A, aquí está el sensor. Me dice, y una cámara en el punto C en el techo, aquí está una cámara, distan de 17 metros. Es decir, que esta distancia de aquí, del punto A hacia el punto C, es de 17 metros. Este tipo mide 17 metros. Ahora me dice, el segmento AC forma un ángulo θ con el piso. Eso quiere decir que este ángulo de aquí es el ángulo de θ. Con respecto con el piso lo forma un ángulo de θ, tal que la secante de θ es 17 sobre 15. A ver, halle la altura de la bodega si la distancia del piso a la base del camión es de 1 metro. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos así. Me dicen que esta distancia de aquí es de 1 metro. Este de acá es 1 metro. Y además la distancia vertical de la cámara al punto más alto del camión es 4 veces más la del piso a la base del camión. Eso quiere decir que esta distancia de aquí, esta distancia de este punto a este punto de aquí, es 4 veces más que esta distancia. Eso quiere decir, si él vale 1, este debe ser 5 veces este 1. Por lo tanto, este tipo debe ser 5. Me piden halle la altura de la bodega si la distancia del piso a la me piden hallar la altura de la bodega. La altura de la bodega justamente es este tipo de acá, al cual le voy a llamar X. Entonces yo digo lo siguiente. Como la secante es 17 sobre 15, a ver, dibujando acá la figurita, se tiene así. Así. Esta distancia que está aquí. Y esta distancia de color rosa que está así. Este de aquí es el ángulo de θ. Este de aquí es el ángulo de θ. Esta distancia vale 17. Esta distancia de aquí vale 15. Y esta distancia vale X más el valor de 6. Más el valor de 6. Entonces, luego se tiene lo siguiente. Por Pitágoras, esta distancia, X más 6, por Pitágoras, por el teorema de Pitágoras, se tiene lo siguiente. Esta distancia, X más 6, debería de ser igual a 8. Ese tipo es igual a 8. Por lo tanto, el valor de X sería 2. Por lo tanto, X es igual a 2. Entonces la distancia, o mejor dicho, la altura de la bodega es de 2 metros. La clave, la letra D. Pregunta número 3. Una persona se dirige en la dirección norte 60 grados al este. A ver, primero vamos a hacer la idea. Aquí está la primera persona, la persona. La persona está en este punto A. Voy a dibujar los puntos cardinales de esta manera. Este de aquí sería el norte y este de aquí sería el este. Norte y este. Ahora dice así. Una persona se dirige en la dirección norte 60 grados hacia el este. O sea, norte 60 grados hacia el este. O sea, se vería de esta manera, así. Norte 60 grados hacia el este. Este de acá sería el ángulo de 60. Ahora dice, y luego de caminar cierta distancia, toma la dirección sur 30 grados hacia el este. En esta dirección, él se va a establecer aquí, y desde ese punto dice que toma la dirección sur 30 grados al este. Entonces dibujamos nuevamente los puntos cardinales en este punto. Este es el sur y este de aquí es el este. El sur, este de aquí es el sur y este es el este. Este de acá es el punto B.
Ahora desde ahí camina en esta dirección. Aquí está caminando así. Sur 30 grados hacia el este. Ahora, este de aquí, sur 30 grados en dirección al este. Llegando justo al este del punto de partida. El punto de partida es justamente este tipo de acá. Este es su este, que se podría ver así. Él llega justamente ahí. Justamente a este punto que se encuentra al este del punto de partida. Si en total recorre esta distancia, haya la distancia entre el punto inicial y el punto final. El punto inicial es el punto A y el punto final es el punto al que le voy a llamar C. Muy bien, voy a tener lo siguiente. A ver, voy a colocar los ángulos. Este ángulo de aquí sería 30. Este ángulo de aquí sería 30. Ahora, este de aquí es 30, este es 30. Este ángulo, este sur y este norte son paralelas. Si él vale 60, obliga de que este ángulo sea 60. Y por ende, este tipo es 90 grados. Por ende, este ángulo es 90 grados. Este ángulo de aquí es 90. Si él es 30, obliga de que él debe ser 60. Este ángulo de acá debe ser 60. Usted recuerde que esta distancia debe ser la relación 2n. Este debe ser n. 2n. Este debe ser n. Y este debe ser n multiplicado por la raíz de 3. Raíz de 3 por el valor de n. Muy bien. Ahora dicen que el recorrido, si en total recorre esta longitud, ahora tenemos el recorrido total que hace dicha persona. El recorrido total es igual a 200, multiplicado por la raíz de 3 más el valor de 1. Pero según la figurita, el recorrido, ¿quién sería? Sería la suma de esta longitud más esta longitud. Eso quiere decir que debe ser esta distancia de aquí, este recorrido total. Ese es raíz de 3 más 1 multiplicado por n. Raíz de 3 más 1 multiplicado por el valor de n. En consecuencia, el valor de n, ¿quién sería? Acá sería igual a 200 por la raíz de 3 más el valor de 1. Listo. Cancelando aquí y obtengo el valor de n. Entonces n es igual a 200. N es igual a 200. Por lo tanto, me piden hallar la distancia. Así nos piden la distancia, que en este caso es del punto A hacia el punto C. Del punto A hacia el punto C, el cual le llamé yo 2 veces el valor de n. Por lo tanto, dicha distancia, la distancia del punto A hacia el punto C, eso de ahí es igual a, como n vale 200, 2 veces n sería 400 metros. En este caso, la clave sería la letra D. Pregunta número 4. Me dice así. Un chofer maneja un ómnibus de la línea amarilla y está desarrollando su ruta habitual. Al llegar a una esquina, dobla hacia la derecha girando un ángulo de alfa, que es 59 pi sobre 14, y vuelve a girar el timón en sentido opuesto a un ángulo beta, 73 pi sobre 14, para así seguir con su camino. Ahora, ¿podría usted responder la siguiente reducción? A ver. Nos piden hallar este valor. Me piden hallar el valor de A, donde este valor de A es igual al siguiente término. Ese es coseno de beta, coseno del arco de beta, más el coseno del ángulo de alfa,
sobre 1 más cotangente de beta más alfa. Ese es el valor que me están pidiendo calcular, el cual le voy a llamar asterisco. Muy bien. A ver, dice, dobla la esquina y gira hacia la derecha, girando el timón. Ya. Y vuelve a girar el timón en sentido. Bueno. Entonces tenemos lo siguiente. Voy a encontrar este ángulo de aquí, 5pi sobre 14. Vamos a hallar el coseno del ángulo de alfa. El coseno de ese ángulo de alfa es igual a decir este angulito que es 59pi sobre 14. 59pi sobre 14. Pero ese ángulo se puede doblar de la siguiente manera. Este tipo sería igual a decir coseno. Aquí se vería. Este tipo se desdobla como 4pi más pi más 3pi sobre 14. Más, que es 4pi menos pi medios menos 2pi sobre 7. Esa es su descomposición. Este tipo debería ser igual a lo siguiente. Este es igual. Como este de acá es un ángulo mayor a una vuelta, entonces este número de vueltas lo voy a sacar y solamente me voy a quedar con este tipo, que sería el coseno de este arco, que es menos pi, es pi medios menos 2pi séptimos. Usando corrazones, este tipo sería igual. La corrazón de coseno sería seno del ángulo de 2pi séptimos. 2pi séptimos. Ahora voy a trabajar con el otro. El otro es el coseno de este ángulo. Acá sería 73pi sobre 14. 73pi sobre 14. Ese de ahí debería de ser igual a lo siguiente. Ese es coseno. A ver, para que sea 73, acá debe ser, a ver, 73 pi sobre 14. Eso es 5pi. A ver, acá es 14. 70, acá sería 3pi sobre 14. Ya, eso sería así. El cual, ese 5pi lo voy a escribir como 4pi más el valor de pi más 3pi sobre 14. Muy bien, reducción para ángulo mayor a una vuelta. El número de vueltas no me sirve y ese tipo quedaría así. Este tipo debe de ser igual el coseno de este arco. El arco que está ahí es igual a pi más 3pi sobre 14. En consecuencia, aquí él se encuentra en el tercer cuadrante. Este tercer cuadrante coseno es negativo. Entonces este de aquí sería igual a decir menos coseno de este valor, 3pi sobre 14. Listo. Ahora reemplacemos en los datos que yo tengo. En los datos que tenemos, a ver, ¿qué relación tienen los ángulos 2pi séptimos con 3pi 14? Veamos esa relación. Veamos cuál es la relación entre los ángulos de... A ver, primero voy a sumar, a ver qué sucede. Con el ángulo de 2pi séptimos y 3pi sobre 14. ¿Cuánto suman esos dos? Esos dos están sumando por 2 y 2. Estos sumarían pi medios. Eso quiere decir que estos dos son ángulos complementarios. Entonces, corrazón, por ejemplo, corrazón de seno sería igual a la corrazón de coseno, ¿no? Entonces seríamos así. Entonces, lo podría escribir de esta manera. Este es pi medios. A ver, el coseno, el seno de 2pi séptimos, por ejemplo, lo puedo reemplazar por su corrazón. La corrazón del seno, ese es el coseno del complemento de ese ángulo, que es 3pi sobre 14. Así, en asterisco, ¿quién sería ese valor? Ese valor A
sería escrito de la siguiente manera. Ese tipo es igual. Acá sería así. Coseno de beta. Coseno de beta, o mejor dicho, el coseno de 73 sobre 14, ese es menos coseno de 3pi sobre 14. Ese es menos el coseno de 3pi sobre 14. Más el coseno de alfa. Pero el coseno de alfa es seno de 2pi séptimos. El seno de 2pi séptimos, ¿eso cuánto es? Eso es el mismo coseno de 3pi sobre 14. El coseno de 3pi sobre 14. ¿Sobre quién? Sobre 1 menos este valor. El coseno menos la cotangente de beta más alfa. O alfa más beta. Muy bien. Por lo tanto, estos dos se eliminan. Acá sería 0. Estos dos se cancelan y quedando acá el valor de 0. Por lo tanto, el valor de A, sin interesar quién sea la parte de abajo, siempre va a ser el valor de 0. Por lo tanto, la clave sería la letra A. Pregunta número 5 me dice, se tiene un terreno de forma rectangular. Muy bien. Tenemos un terreno aquí de forma rectangular, el cual me dice que su largo mide este tipo. Este tiene su largo y este tiene su ancho. Si el perímetro del terreno es igual a este tipo, me piden hallar este valor. Nos piden hallar el valor que yo le llamo P. Ese valor de P es igual al valor de B. Ese sería este debería ser B menos A menos C. Ese es el valor que me están pidiendo encontrar. Para no haber confusión, acá le voy a escribir ancho. ¿Ya? Muy bien. ¿Dónde el perímetro? Tenemos que el perímetro de dicho rectángulo es igual a 2 veces el valor de L más el ancho. 2 veces el valor de largo más el ancho de ese tipo. Donde el valor de L es este tipo de acá. L es igual 6 veces tangente al cuadrado. 6 tangente al cuadrado de 3 de x menos 4 menos el valor de 4 cotangente al cuadrado de x. Ahora, el ancho es este tipo. Además, el ancho es igual a 5 cosecante al cuadrado. 5 cosecante al cuadrado de x menos 6 menos el valor de 6 secante al cuadrado de 3 de x. Muy bien. Ahora voy a reemplazar acá en el perímetro y encontrar una relación. Ahora, del perímetro de la región rectangular se tiene lo siguiente. Este es 2 veces y aquí quedaría esta expresión. El valor de L, la suma de estos dos, que se vería así. 6, factorizando acá el valor de 6. 6, L y L sería tangente al cuadrado de 3 de x. Tangente al cuadrado de 3 de x menos secante al cuadrado de 3 de x. Ahora L y L. Acá quedaría así. 4 cosecante al cuadrado de x, menos cotangente al cuadrado de x, menos cotangente al cuadrado de x. Lo único que me sobró es este tipo de acá. Este tipo es más una cosecante que quedó aquí, más una cosecante elevado al cuadrado, cosecante al cuadrado de x. Entonces quedaría de la siguiente manera.
Por identidad pitagórica, cosecante al cuadrado menos cotangente al cuadrado, ese vale 1. Por identidad pitagórica, tangente al cuadrado menos secante al cuadrado, este es menos 1. Entonces, ese perímetro es igual a decir 2, y acá me quedaría así. Acá me quedaría 6 por menos 1, 6 por menos 1, más 4 por 1, 4 por 1 por la cosecante al cuadrado de x. Pero a mí me dicen que ese perímetro se conoce. Ese perímetro que está aquí, dicen que es igual a este valor. O sea, de que este tipo de aquí es a más b por la cosecante de c menos 1. De c menos el valor de 1. Ese es el valor del perímetro. Y ese es igual, a ver, operando aquí, me quedaría lo siguiente. Acá sería 2 menos 6 más 4 sería menos 2. Acá sería menos 2 más la cosecante al cuadrado de x. Ahora operando aquí, distribuyendo este 2 aquí, así, este tipo sería igual a menos 4 por 2 veces la cosecante al cuadrado de x. Muy bien, ahora yo puedo tener lo siguiente. El valor de a, igualando ahí, acá tendría así, a más b por la cosecante de c menos 1. Acá sería c menos el valor de 1. Por comparación, entonces se tiene lo siguiente. ¿Cuánto vale el valor de a, el valor de b y el valor de c? Por comparación, el valor de a valdría menos 4. El valor de b valdría 2. Y el valor de c valdría 3. Muy bien. Ahora reemplazo en asterisco y el problema acabó. Digo así, en asterisco, el valor de p es igual a la suma y la diferencia de estos valores. El valor de b, que es 2, menos el valor de a, que vale menos 4, más el valor de c, que valdría el valor de 3. Por lo tanto, ese valor de p, ¿cuánto sería? El valor de p sería igual a 9. Por lo tanto, la clave sería la letra C.